Bueno, ¿cómo les va a todos? Soy el padre Javier Olivera Rabasi. Tuve la gracia enorme hace un par de días de invitar a Pablo Muñoz y Turrieta a que dé una charla, una conferencia para padres en la Academia San Elías. La Academia San Elías es el homeschooling católico que hemos creado hace un par de años para intentar educar hijos para el cielo. Y una vez cada tanto hacemos una conferencia magistral, una charla, una ponencia, mía o de algún importante conferencista. Y esta es una charla para los papás para que entiendan lo que implica el uso del teléfono celular en sus hijos. Así que la estoy compartiendo acá en el canal de YouTube para que la puedan ver. Eh, Aprovechen a escucharla, aprovechen a seguir a Pablo Muñoz y Turrieta. Dejo debajo en la descripción de este video las redes sociales de Pablo, un gran amigo hace más de 25 años más o menos, nos conocemos desde que él tiene 15 años. Y entonces los invito a que escuchen la charla y que sobre todo después, si quieren, difundan el video y compren el libro. El libro se llama Para el celular y enciende el cerebro. Los invito entonces para que vean la charla de Pablo. Agradezco de vuelta públicamente por esta charla para la gente de la Academia San Elías, esta escuela virtual que dirijo, este homeschooling virtual que dirijo desde hace algunos años, para que si quieren conocerlo, vean también la descripción del video con los requisitos para ingresar y todo. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Que no te la cuenten. Chao, chao. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto enorme estar aquí acompañándolos en esta transmisión. En primer lugar, quiero recordarles algo fundamental, me parece, para discernir y que nos puede ayudar siempre a tomar decisiones a lo largo de nuestra vida. La tecnología es algo que ha irrumpido de una manera muy rápida en nuestras vidas, y especialmente con una serie de avances realmente impresionantes. El otros días volvía de una gira de los Estados Unidos y mientras estaba en el avión tenían Wi-Fi, que eso cuando nos hubiéramos imaginado. Y mientras venía en el avión pude aprovechar a hacer muchísimas cosas. Venía trabajando, subí videos de YouTube, contestando mensajes, haciendo una cantidad de trabajo enorme que en el pasado hubiera sido algo realmente impensable. Entonces, ciertamente que la tecnología como herramienta nos trae muchos beneficios. Uno de esos beneficios es poder estar aquí. Seguramente aquí hay gente atendiendo desde muchos lugares del mundo. Yo en este momento me encuentro cerca del Polo Norte, hay gente que está cerca del Polo Sur y sin embargo podemos unirnos y reunirnos virtualmente en vivo y en directo. Entonces, lo primero que tenemos que recordar aquí es que la tecnología en cuanto tal y las herramientas tecnológicas tienen que estar siempre al servicio del ser humano y al servicio también de nuestro perfeccionamiento personal. Y ese es el criterio, ¿no?, que debemos usar para absolutamente todas las cosas. En tanto y en cuanto algo me sirva para mi bien, para mi crecimiento, es que yo voy a tener la oportunidad de hacer un buen uso, pero en tanto y en cuanto algo me aleje de un ideal, de mi crecimiento, de mis objetivos, entonces ahí es que tenemos un problema. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, nosotros podemos plantear que la televisión, si bien puede tener sus beneficios, ha hecho mucho daño en el mundo. Ha hecho mucho daño a las familias desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de manipulación, desde el punto de vista del control del discurso, de una narrativa, pero también desde el punto de vista familiar, como muchas veces hoy en día las familias viven todas en las mismas cuatro paredes, pero sin embargo cada uno vive en su mundo, cada uno vive en su mundo virtual, especialmente con el celular, con las redes sociales, y eso trae muchos problemas que podremos mencionar. Hay muchas cosas que voy a mencionar aquí muy de pasada, pero que los que quieran profundizar más lo van a poder ver mejor en mi libro Apaga el celular y enciende el cerebro, que trato de esto en profundidad. En primer lugar, quiero hacer referencia entonces a eso. Vamos a discernir la tecnología y vamos a ver de qué maneras tal vez el celular pueda estar afectando las redes sociales o la tecnología en general, el mundo virtual, los videojuegos, puedan estar afectando nuestra vida familiar, nuestro desarrollo personal, el desarrollo muchas veces psicoafectivo de nuestros hijos, muchos problemas familiares que tal vez no nos damos cuenta tiene como raíz
la presencia de las pantallas o la presencia de videojuegos o la presencia de este mundo virtual en el mundo en el cual vivimos. También al final les voy a dejar este QR para todos aquellos que quieran contactarme. Ahí van a encontrar mi contacto, mi WhatsApp, para los que quieran hacerme más preguntas después o tengan más información sobre los libros. Aquí lo voy a poner al final y van a poder encontrar todo. Pero vamos a hablar básicamente de la familia ante este peligro que es las redes sociales, pero ahí podríamos encuadrar los videojuegos, las pantallas en general, el mundo virtual, el mundo tecnológico. Y en los últimos años hay toda una serie de problemas muy profundos que se han comenzado a observar en el ser humano, principalmente obviamente en niños, en adolescentes, en jóvenes, que son los más vulnerables por la etapa de desarrollo cerebral y psicoafectivo en la cual se encuentran, y que tiene que ver con la soledad, que tiene que ver con el sueño, que tiene que ver con la fragmentación de la atención, la adicción a las pantallas y el contagio social de ideologías. Y vamos a empezar un poquito con la última. ¿Qué es ese contagio social de ideologías? Bueno, cuando yo comencé a investigar sobre este tema del problema del celular y la manipulación, viene muy conectado con otro libro o dos libros que he escrito antes. Uno de ellos es Atrapado en el cuerpo equivocado, que tiene que ver con la ideología de género. Y el otro libro es cómo se han usado, se llama Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, sobre todos los procesos de manipulación, principalmente a través de la educación y de algunas políticas públicas, algunas a nivel internacional que se han ido aplicando, como la educación sexual integral, a través de toda una serie de mentiras. Por eso el libro se llama Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Y había un elemento ahí que era muy importante considerar, y era cómo la ideología de género de manera especial estaba explotando, especialmente a partir del año 2014 hay una explosión de la ideología de género. Y cuando digo que hay una explosión de la ideología de género, me refiero a que históricamente siempre han habido problemas, al menos que nosotros sepamos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la psicología y la psiquiatría, cuando se comienzan a estudiar y a catalogar distintas enfermedades, se habían identificado una serie de problemas de la propia autopercepción y problemas de la propia identidad personal. Jóvenes, niños especialmente, que por medio de o por culpa muchas veces del abuso, de rechazo de la propia familia, de rechazo de sus propias mamás, por ejemplo, de situaciones muy traumáticas dentro de su propia niñez, especialmente entre los 2 y los 7 años, generaban un trastorno muy serio de la propia identidad personal hasta el punto de que ese niño no quería ser el mismo, ¿no? Y eso nosotros lo podemos entender. Por ejemplo, pensemos en el caso de un niño que esté siendo constantemente abusado físicamente y sexualmente. El niño se enfrenta ante una realidad que lo supera totalmente, incluso desde el punto de vista psicológico. Y en muchos casos uno se encuentra con niños, por ejemplo, que quieren escapar de esa realidad. Y una cosa común en muchos de estos niños, lamentablemente, es pensar que si ellos hubieran nacido del otro sexo, no padecerían ese problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno habla con hoy en día personas que cayeron en la transexualidad, o en mi caso, como escribí este libro, me escriben muchas personas con situaciones terribles, situaciones muy, pero muy dolorosas, donde estas personas, que hoy en día muchos son transexuales o viven en la calle o se prostituyen, que están en un pozo de desesperación, que no saben qué hacer, y muchas veces es impresionante cómo por un video de YouTube, por un reel, por algo que les llega, incluso muchas veces por gente de la comunidad LGBT atacándome a mí, les llegan videos míos y ven eso y se quiebran porque se ven reconocidos en lo que uno habla, ¿no? Eso ha pasado mucho con muchas personas, así que le comienzan a contar a uno, ¿no?, las historias terribles de traumas, de vivencias, de dolor que los llevó a desarrollar una psicopatología y problemas psicológicos muy serios, que eso hoy en día dentro de la psiquiatría se lo llama el trastorno de la disforia de género, pero en realidad el nombre propio se le cambió el nombre para no discriminar, ¿no es cierto? Pero en realidad el nombre es un trastorno de identidad personal.
Eso es un problema que se ha observado en la literatura de la psiquiatría, la literatura científica del ámbito de la psicología por muchas décadas, pero especialmente a partir del 2014 se comienza a notar una explosión de casos de chicas, por ejemplo, que se amputaban sus pechos, de adolescentes que de repente comenzaban a autopercibirse no binarios o de género queer o de género fluido, con todas las consecuencias y el daño irreversible que eso causa para la vida de una persona. Entonces, tratando de comprender ese fenómeno, es que yo me meto a escribir este otro libro en relación con la ideología de género, el de Apaga el celular y enciende tu cerebro. ¿Por qué? Porque resulta que se comienza a identificar un fenómeno llamado el contagio social de ideologías. El contagio social es un término que se usa para algunas psicopatologías que se contagian socialmente. Por ejemplo, el caso de la bulimia, el caso de la anorexia, tienen un problema fundamental porque se transmiten por compañía de otras personas, ¿no? Así como con un virus, nosotros nos juntamos a una persona que tiene gripe y nos tose en la cara o nos rocía, nosotros tocamos algo que toca esa persona y capaz que nos agarramos ese mismo virus o una bacteria. Eso es un contagio físico, pero el contagio social es cuando uno convive con una persona que tiene una psicopatología que luego uno comienza a imitar. Y es como una manzana podrida. ¿Qué pasa cuando uno mete una manzana podrida dentro de un cajón de manzanas buenas? Bueno, se terminan pudriendo todas por un contagio de contacto. La bulimia, la anorexia son enfermedades que se contagian socialmente y como esas hay muchas. En la literatura científica hay muchos tipos de enfermedades que se contagian así. Por eso una persona con bulimia o anorexia nunca hay que tratarla grupal, ¿no? Eso se descubrió en los años 90. Comenzaron a tratar chicas con anorexia, las ponían todas juntas como si fuera un grupo de alcohólicos anónimos y una terminaba más enferma que la otra y terminaban compitiendo a ver quién era más anoréxica. Y ellos se dieron cuenta, no podemos ponerla juntas porque es una enfermedad de contagio social, ¿no? Entonces, el contagio social se ha descubierto que también se da por las redes sociales, curiosamente. Es decir, si sus hijos, y miren esto que les voy a plantear, y yo capaz que de todos los que están aquí presentes, capaz que coincidimos 100% en todo esto, pero seguramente que muchos de estos datos les van a servir a ustedes para justificar lo que están haciendo de decir mis hijos no van a tener celular, para justificarse ante los ataques que muchas veces puedan recibir de sus familias, de sus parientes que no entienden cómo le vas a sacar, cómo le vas a negar un iPhone a tu hijo, qué criminal que eres, ¿no? Violador de derechos humanos. Y en realidad hay una razón muy profunda para que los hijos no tengan celular. O para alguno que tal vez no sabía de esto, tiene dudas y no sabe qué hacer, bueno, aquí lo vamos a dejar bien claro por qué ningún adolescente menor de 18 años debería tener celular, o al menos debería tener celular inteligente con acceso al mundo virtual, ¿no? Podrían tener un celular, eso que venden en el Walmart, que salen $15 y que el plan sale $1 y se ahorran dinero y solamente sirve para comunicarse, ¿no? Muy bien. Curiosamente, entonces, si ustedes me preguntan, ¿es posible entonces, Pablo, que un joven que pase mucho tiempo en chats virtuales, en Roblox, por ejemplo, o en YouTube, o en TikTok, o en Instagram, que se enferme psicológicamente y, por ejemplo, desarrolle bulimia, desarrolle anorexia, desarrolle trastornos de la personalidad, desarrolle o se comience a autodiagnosticar? Que ese es otro gran engaño, ¿no es cierto? Hay chicas que ven videos en TikTok totalmente pseudocientíficos y una tiktokera dice, bueno, yo tengo autismo. Y el autismo, por ejemplo, ¿cómo sabes que eres autista? Bueno, por ejemplo, si te gusta estar sola en algunos momentos, si no te gusta hablar tanto con la gente, si te gusta estar callada, entonces bienvenido al autismo, eres autista. Y una chica que ve eso, que es algo totalmente normal, a veces querer estar solo y no querer hablar con nadie, y especialmente si es una chica introvertida, va a ver eso y va a decir, ay, soy autista porque me lo diagnosticó la tiktokera que tiene 5 millones de seguidores. Y es así como tenemos una epidemia falsa de jóvenes que se autodiagnostican, básicamente asignan una enfermedad, y el problema es que hay ciertas situaciones que se autoasignan, se autodiagnostican, que tienen como cura cuestiones terribles,
como por ejemplo la ideología de género. Y hay imágenes que, como esto lo vamos a subir después en YouTube, no las voy a mostrar porque son terribles, pero si alguno después quiere en privado, les mando muchas de las imágenes que tenía para acompañar algunas de estas cosas. Ahora, un problema principal con las redes sociales y los jóvenes es que Instagram, Snapchat y TikTok, principalmente esas tres, hay muchas otras redes, pero esas tres redes están desplazando otras formas de interacción física que es muy necesaria entre los adolescentes. Primero, porque necesitan estar con otros jóvenes, necesitan estar con su propia familia, necesitan aprender a hablar. Por ejemplo, hoy en día tenemos un problema de niños que no saben hablar, niños entre 4, 5, 6 años. Y en un momento se creyó que era por la pandemia. Dijeron, bueno, encerraron a todos los niños y los pobres niños, como no tenían contacto con otros niños, no aprendieron a hablar. Pero en realidad, si bien eso sí tiene mucho de razón, en realidad la razón principal por la cual esos niños no aprendieron a hablar era porque se metieron en el mundo virtual. Y cuando un niño se mete en el mundo virtual, que eso se ve todo el tiempo y es realmente lamentable, uno va a comer afuera, va a un restaurante, por ejemplo, y cuando estuve el fin de semana en los Estados Unidos dando conferencias, me llevaron los organizadores a comer en un restaurante un día, a comer a otro restaurante, y yo les decía, observen, porque justo habíamos estado hablando de estas cosas, observen en las mesas, y todos quedaban lo que había dicho en la conferencia. Las familias llegaban, se sentaban, y lo primero que hacían era ponerle los iPads a los niños para que los niños vean mientras comen. Es decir, cero interacción. Y como están actuando en la calle, imagínense cómo actúan en la casa, cada uno en su mundo. Entonces, se ha descubierto que lamentablemente todos estos niños que crecen frente a una pantalla no están desarrollando todas las áreas cerebrales que tienen que ver con la comunicación, con la comprensión, con el desarrollo de vocabulario. Es decir, están logrando, lamentablemente, educar una generación de inútiles, porque no hay otra palabra. Si ustedes me preguntan una palabra técnica para el hijo que tengo, bueno, su hijo es un inútil. Es un inútil porque no tiene ningún tipo de utilidad y lo peor de todo es que usted lo está amputando cerebralmente, que vamos a ver un poquito de eso. Están amputando cerebralmente a sus niños. Están logrando que su cerebro comience a mostrar los efectos del atrofiamiento cerebral. Esto es algo ya gravísimo. Vamos a ir a un nivel ya de decir, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Es verdad que a mi hijo le puedo atrofiar el cerebro en ciertas regiones y a mi hijo lo dejo inutilizado para siempre? Sí. Y lamentablemente es lo que estamos viendo. Entonces, el desplazar interacción física, no solamente entre adolescentes, sino con los padres, con los hijos, con los hermanos, exponiendo en público el tamaño de su grupo de amigos. El exponer en público el tamaño del grupo de amigos es mortal, especialmente para chicas adolescentes. ¿Por qué es eso? Porque una chica adolescente, cuando sale y está atravesando la pubertad, está pasando por un momento muy complicado de su vida, un momento donde está experimentando cambios físicos, cambios hormonales, unos cambios que afectan profundamente el cerebro y la estructura cerebral. Muchas veces no entiende lo que está pasando, le cuesta aceptar eso que está pasando, ya deja de ser niña, está pasando a ser mujer. Y a la vez, la rebeldía propia de la adolescencia, saliendo de la casa, tratando de incorporarse a su grupo de amigos, de amigas. Y por lo tanto, lo peor que una chica puede hacer en la adolescencia es meterse en las redes sociales. ¿Sabían ustedes? ¿Por qué? Porque para una chica adolescente, el incorporarse a ese nuevo grupo social es clave para su desarrollo emocional. Es clave. El problema con las redes sociales es que ha amplificado todos los problemas adolescentes. Los ha amplificado, los ha intensificado. Y por eso uno entiende por qué cuando en una escuela le hacen un boicot a una chica, por ejemplo, las otras supuestas amigas dicen, bueno, a esta la vamos a desplazar. No es que no la vamos a invitar a la fiestita para que se sienta mal. No, la vamos a bloquear de todas las redes. Y se hace viral que hay que bloquear a tal chica. Y a tal chica la bloquean de todas las redes, todos la dejan de seguir y el exponer públicamente el número de amigos la lleva al suicidio, por ejemplo. Bueno, esto es algo que se ha demostrado. La cantidad de jóvenes y la cantidad de niños que están cometiendo suicidios. Cuando fui a Panamá hace unos meses, vino una señora, la jefa de la policía para la familia y la niñez, o algo así se llama esa división,
Me vino a ver porque estaban teniendo un problema enorme de suicidios en Panamá. Enorme. Y no sabían qué les estaba pasando. Yo le dije, mire señora, lo que pasa, y le mostré los gráficos, lo que está pasando en Panamá está pasando en todos lados. Está pasando en Argentina, está pasando en Argentina. Acaba de salir en uno de los diarios cómo han explotado los números de suicidios en adolescentes. Han explotado. Bueno, pero los gráficos coinciden 100% con los gráficos que yo he puesto en mi libro de otros países, de Estados Unidos, de Canadá. Y todo esto tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Y sometiendo, en tercer lugar dice ahí, su apariencia física a las duras mediciones de los me gusta y los comentarios. Cuando usted es una chica que está saliendo o pasando la pubertad, la expones públicamente, la expones físicamente, lo primero que va a pasar es que le vas a destruir la autoestima. No solamente porque otros la ataquen, comenten, le digan cosas feas, sino porque se va a comparar con modelos que son totalmente ficticios o totalmente imposibles de lograr, pero se lo pone como un modelo, ¿no? Y una chica, por ejemplo, que viene de una familia humilde, que no tiene mucha autoestima de sí misma, que no se ve con muchas posibilidades porque ve a sus papás que no han logrado mucho tal vez financieramente como Taylor Swift, y ve a una Taylor Swift y le da depresión, porque ella se da cuenta que nunca va a ser como eso. Entonces, exponerse a la dura medición de los me gusta y los comentarios es lo peor que puede hacer una chica. Por eso, dentro de la psicología y la psiquiatría se recomienda que especialmente las chicas adolescentes no tengan, de todas las redes sociales, la peor es Instagram. De hecho, hay un movimiento de psicólogos y psiquiatras en Estados Unidos que están pidiendo al gobierno que prohíban que las chicas adolescentes menores de edad tengan Instagram. Instagram es la peor. Y no solamente que es la peor por los efectos, sino porque Meta, la compañía matriz de Facebook y de Instagram, y es algo que lo traigo aquí en el libro, pero es algo, un dato terrible. Ellos han contratado a cientos de especialistas en psicología, en psiquiatría, en neurobiología, para tratar de hackear la mente humana. Y esto es algo realmente reprochable. Una de las presentaciones que se filtró a la prensa justo antes de... Mientras yo estaba escribiendo este libro, por eso sale aquí, era como Facebook estaba contratando expertos en neurobiología para que les enseñen a los diseñadores del algoritmo qué sector del cerebro atacar de acuerdo a la edad de la persona que estaba enfrente. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial los entrenaban para tratar de determinar que enfrente tenían una niña de 12 años, o de 13 o de 14, y básicamente coordinando con los estudios científicos con respecto al desarrollo cerebral, determinar cuáles eran los puntos más vulnerables y atacarlas por ahí. Entonces, el algoritmo estaba diseñado para generar depresión, para generar problemas de autoestima, para generar anorexia, para generar bulimia, para generar toda una serie de situaciones psicológicas. Y ustedes dirán, pero ¿para qué quieren generar una sociedad de jóvenes así? Bueno, porque son totalmente manipulables. Porque la gran diferencia entre muchos de ustedes que nacieron sin celular, yo nunca tuve celular en mi vida hasta hace no muchos años, la gran diferencia es que nosotros crecimos libres. En mi casa, en mi familia, nunca tuvimos televisión, por ejemplo. Entonces, cuando una persona crece con esa libertad y no dependencia, tiene un nivel de libertad y tiene un nivel donde es muy difícil a esa persona poderla manipular, porque no ha crecido con esos parámetros y su cerebro tampoco ha sido moldeado al respecto, y eso tiene un impacto obviamente muy grande. Con el Internet nos hablaban de democratización del conocimiento, que la gran ventaja del Internet es que ahora vamos a tener acceso al conocimiento. Sí y no, si nosotros lo sabemos usar. El problema con el Internet es que está todo desparramado por todos lados la información, y por lo tanto si yo les dijese, mira, te voy a dar un Google, le digo a un niño, te digo Google, y con Google tienes respuesta a todo. Entonces aquí tú puedes ser ingeniero, puedes ser médico, puedes ser arquitecto, puedes ser un experto en ingeniería agrónoma, puedes hacer todo. Puedes ser físico, puedes armar aviones. Pero ustedes me dirán, pero hay un problema con eso, ¿no? Porque que yo sepa, nadie se ha vuelto ninguna de esas cosas por Google, si bien toda la información está ahí.
¿Y eso por qué es? Porque el conocimiento está todo desparramado y está desordenado, no está jerarquizado. ¿Se entiende? Nosotros necesitamos de toda una estructura y un camino que ya esté preparado. Por eso vamos a una academia, por ejemplo. Por eso vamos a una academia. Porque por medio de una academia podemos formarnos y podemos guiarnos y podemos ir más adelante. Entonces, en definitiva, el Internet se ha convertido en una herramienta de conocimiento, pero también se ha convertido en una herramienta de control y de manipulación, especialmente por los algoritmos. Y es ahí cuando comienza, especialmente a partir del año 2014, les mencionaba, comienza una revolución para tratar de redefinir lo que es la persona humana. En el año 2017, en enero, sale la edición de National Geographic, que era una revista de divulgación científica de la Asociación Geográfica de los Estados Unidos, una revista muy conocida, una revista muy prestigiosa que lamentablemente en los últimos años se ha vuelto totalmente ideológica. Pero salió este artículo que hablaba de la revolución del género. ¿Qué tipo de revolución? Bueno, en un momento determinado tiene lugar una alianza entre el mundo de las farmacéuticas y el mundo de las plataformas tecnológicas. ¿Cuál o quién era el mediador de esta alianza entre el mundo de las farmacéuticas y las plataformas tecnológicas? Los fondos de inversión, porque los fondos de inversión son dueños mayoritarios de las acciones de ambas. ¿No? Si ustedes van a ver a BlackRock es dueño mayoritario y tiene acciones muy grandes en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok ahora ha comprado TikTok del gobierno chino en Estados Unidos. En el caso de las farmacéuticas, son dueños mayoritarios de todas las farmacéuticas. Por eso por ejemplo, a BlackRock le conviene que hubiese una pandemia y que obligasen a todo el mundo a pincharse, por ejemplo, porque ellos ganaban por todos lados, ¿se entiende? Y por otra parte, las empresas tecnológicas nos censuraban si nosotros contradecíamos esa información. Exactamente lo mismo con la ideología de género. Es un negocio gigantesco de miles de millones de dólares. Y es ahí cuando surge desde las Naciones Unidas, desde el Foro Económico Mundial, este proyecto de nuevo ser humano que es, por ejemplo, en este caso, la ideología de género que propone por medio de la Agenda 2030 un nuevo paradigma de cómo nosotros debemos entender al ser humano. Por eso comenzamos a ver una campaña sin precedentes realmente para redefinir un problema antropológico, para definir quiénes éramos nosotros como seres humanos. Entonces lo veíamos en los medios de comunicación, lo veíamos en las redes sociales, lo veíamos en tapas de revista, lo veíamos en todos lados, y el que contradecía eso era cancelado, censurado y todo lo que se puedan imaginar. De hecho, este libro, Atrapado en el cuerpo equivocado, es muy curioso porque estuvo prohibido por más de un año en Amazon. Este libro estaba prohibido, se vendió, se volvió un bestseller y después lo prohibieron ahí veo que tienen el libro, gracias. Lo prohibieron por un año o un poquito más de un año, y fue gracias a una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos que tuvieron que volver a ponerlo junto con muchos otros libros de ideología de género que habían censurado. No se podía cuestionar la perspectiva o la teoría del género. Esa era la regla de Amazon. Y hasta el día de hoy YouTube, Facebook, Instagram tienen toda una serie de políticas censuradoras, aunque ahora el gobierno de Trump ha amenazado con perseguir penalmente a todos aquellos que censuren y por lo tanto se están cuidando un poco más. Pero en cuanto se vaya Trump van a volver de vuelta, ¿no? Porque es un negocio realmente gigantesco. Entonces, una cosa interesante es que vimos en toda la generación nacida después del año 97 una explosión de problemas psicopatológicos en relación a la ideología de género, donde el 22,3% se declara LGBT. Es decir, casi 1 de cada 4 jóvenes en Estados Unidos y en muchos otros lugares del mundo se declaran LGBT. Y cuando decimos LGBT, esto también es una sorpresa. Uno pensará, bueno, son jóvenes confundidos que se declaran homosexuales o se declaran lesbianas. Y no, se declaran no binarios, ni una cosa ni la otra.
se declaran de género fluido, de género queer. Es decir, ha sido un bombardeo tan grande contra la masculinidad y la feminidad que ya nadie quiere ser ni varón ni mujer, básicamente. El nivel de confusión y de trastorno psicológico, obviamente de contagio social. Las redes sociales no son el único factor. Aquí en mis libros yo hablo de muchos factores. La educación sexual es un factor muy grande, muy importante, los medios de comunicación, pero no tenemos que olvidarnos del otro factor que son las redes sociales y la función que han jugado dentro de esto. ¿Por qué? Porque los jóvenes, por ejemplo, si nosotros vamos a países como México, Estados Unidos o Argentina, el promedio de jóvenes adolescentes pasa 9 horas de su día en el teléfono, en las redes sociales. Eso es mortal. Y hace poquito estuve estudiando un caso muy tremendo, realmente terrorífico, de un lugar de Michigan, en Estados Unidos, que tuvo que involucrarse el FBI, la policía estatal. Fue una locura realmente por el tema del celular y un nivel de acoso impresionante realmente que llevó a muchos jóvenes incluso casi a intentar suicidarse dentro de una escuela. Y resulta que en ese pueblo, cuando el FBI hace un estudio, pide los datos a las compañías tecnológicas, y los jóvenes de esa escuela, era la única escuela, el high school en ese pueblo, tenían un promedio de uso del celular de 13 horas al día. 13 horas al día. Y cuando le preguntan al rector de la escuela por qué no prohibían el celular a pesar del acoso y las cosas que estaban ocurriendo, y él dijo, no, es que nosotros no podemos meternos ahí porque es una herramienta de educación también el celular, entonces no los queremos restringir. Cuando el sentido común tendría que haber sido, se te empiezan a suicidar jóvenes por el bullying en las redes sociales y el acoso y casos de bulimia, de anorexia y todo lo que estaba pasando, lo primero que hago yo es, le pasamos una topadora a todos los celulares de los jóvenes y se acabó el problema, solucionado, ¿no? Pero es impresionante el temor muchas veces que tienen. Y miren, un dato que realmente es alarmante con la relación al contagio social de estas ideologías es que en el año 2014 en los Estados Unidos habían solamente 2 clínicas de transición de género para niños, una en Boston y otra en el estado de Virginia. Hospitales de niños, terrible realmente los experimentos que estaban realizando ahí, pero para el año 2022 estas eran las clínicas de transición de género para menores de edad en los Estados Unidos. Después, si van a Canadá, en Canadá están plagadas también, y obviamente que ahora estas clínicas se han abierto en Buenos Aires, hay muchísimas en México, en Colombia. Es realmente lamentable. Una buena noticia para Estados Unidos es que Trump llegó y firmó una orden ejecutiva a los poquitos días y las prohibió, y van a criminalizar absolutamente todos los médicos que hagan este tipo de terapias en menores de edad. Pero eso no quita el problema. Es decir, en Estados Unidos ha habido una explosión de casos. Como podemos ver aquí en esta imagen, ha habido una explosión de casos que pasamos de esto a esto. Bueno, ¿cómo explicamos ese contagio social y esta explosión? Bueno, ahí hay un factor importante que hay que tener en cuenta. Los números de transición en chicas y adolescentes explotaron a partir del año 2013. En el año 2014 ya comienzan a acentuarse y llegan al pico máximo en el 2022, ¿no? ¿Qué factor hay en el 2012 y 2014? Bueno, en 2012, Facebook se vuelve una aplicación en el celular. Antes no tenía aplicación Facebook. Y en el 2014, Instagram. Y para el 2012, el 90% de los jóvenes en los Estados Unidos ya tenían un celular inteligente. Ese es el factor. Porque vamos a ver cómo todos los problemas psicopatológicos explotan a partir del 2014. Y en algunas enfermedades muy interesante que cuando Instagram se populariza comienzan a aparecer los problemas psicopatológicos. Y un experimento muy bueno que se ha hecho es decir, bueno, a ver, esto puede ser una coincidencia por otra cosa. No, pues Facebook contrató a muchos psicólogos para tratar de desmentir esto, y fue muy fácil desmentirlos a ellos porque decían, no, es por los tiroteos masivos. ¿No? Entonces los jóvenes andan con ansiedad por los tiroteos masivos, por la posibilidad de que los maten. Y dijeron, bueno, vamos a otros países. Vamos a otros países donde jamás en la vida había un tiroteo masivo. Vamos a Argentina, donde nunca había habido un tiroteo. Vamos a México, donde los niños nunca han tenido un tiroteo en la escuela.
Además, en México hay tiroteo por todos lados en la calle y sin embargo los niños no andan con ese nivel de ansiedad. Y en cuanto se introducía Instagram en la sociedad, empezaban los mismos problemas. Y esto pasó en Japón, pasaba en África, pasaba en toda sociedad donde lo único que tenían en común era el acceso al celular. Miren, esto es en Inglaterra. La Corte Suprema ordena una investigación en la clínica Tavistock y los datos son espeluznantes porque hubo un incremento de casos de transición del 1.460% en varones y 5.337% en niñas, en adolescentes, en chicas adolescentes. Una explosión criminal realmente. Síntomas previos a la transición, problemas sociales. Los problemas sociales tienen una relación muy grande con el mundo virtual porque el mundo virtual te incapacita para relacionarte con otras personas. La ansiedad, que también, especialmente Instagram, tiene esa característica. Los videojuegos, obviamente, también en los varones especialmente crean ese problema. Obsesión con los cuerpos. Nuevamente ahí vuelve TikTok e Instagram. Anorexia nerviosa, imagen corporal distorsionada, miedo injustificado a subir de peso, inanición, ejercicio excesivo. Una de mis hermanas trabajó en el hospital de emergencia en Rosario, Argentina, y me contó que explotaron los casos. Veían de niños con básicamente desnutrición infantil, no porque no tengan dinero, porque venían de familias bien, sino por TikTok, por los challenges de TikTok de no comer. De hecho, en Italia se hizo un estudio y uno de los problemas principales en niños varones era la bulimia en varones ocasionada por videos de TikTok. Realmente peligroso. 3 características del contagio social. Bueno, otra cosa que no me quiero olvidar aquí con respecto a esto. Uno de los problemas del algoritmo es que cuando el algoritmo detecta cuando una persona está obsesionada en algo. Y el problema es que si una persona está obsesionada con un problema psicopatológico, el algoritmo va a hacer que ese problema se profundice. Sí o sí, se profundiza más y más y más y más. Entonces, si una persona ya tiene problemas de imagen corporal, el algoritmo va a determinar que una persona tiene, por las mismas reacciones faciales, por la misma cámara frontal del celular que está activa todo el tiempo y obviamente que está haciendo reconocimiento facial y estudios. Si ustedes tienen un iPhone, el iPhone detecta, cualquier iPhone después del 2017 detecta más o menos 20.000 puntos faciales. Entonces es imposible escapársele a esa cámara que va analizando y nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, obsesión con los cuerpos, miedo injustificado a subir de peso, inanición, ejercicio excesivo. Y habían 3 características de este contagio social que demuestra que esto no viene por una cuestión de niños. Estaban los casos que yo les contaba, ¿no es cierto?, de niños que desarrollan disforia de género. No, aquí tenemos casos de adolescentes que fueron normales en la niñez, no tenían disforia de género. Y el 65% de los adolescentes descubrieron su nueva identidad después de pasar mucho tiempo en las redes sociales. Y la presión social. ¿Qué es la presión social? Casos enteros de chicas adolescentes que fueron a amputarse los pechos, por ejemplo. Y uno dice, ¿cómo es esa locura? Por ejemplo, hay un caso en Inglaterra donde 27 chicas de la misma clase fueron y se amputaron los pechos. Y cuando les hicieron la entrevista en el caso este famoso de la Corte Suprema de Tavistock, ¿cómo puede ser? A una chica le dijeron, ¿por qué te lo hiciste? Y ella dijo inocentemente, pobre chica de 14 años, es que mis amigas me dijeron que si yo no me iba a amputar los pechos con ella, no me iban a hablar nunca más. Entonces fui y me lo hice, ¿no? Daño irreversible, un daño tremendo para toda la vida. Y obviamente que en los casos de chicas que comenzaron a tomar bloqueadores hormonales, en algunos casos hormonas sintéticas para masculinizarse, esas chicas han quedado infértiles de por vida, ¿no? Por eso realmente es un trastorno irreversible. De hecho, hoy publiqué en mi academia, si alguno quiere tener más información, en mi academia yo publiqué todo un estudio, un video sobre exactamente este tema, el tema de, si ustedes van a mi academia, y después les puedo pasar el link, pero este video, la ideología de género daña para siempre, explicando todos los factores científicos al respecto, ¿no? De todos los problemas que se siguen de esta ideología.
Em, Ahí está. Muy bien. Entonces, hay tres características con el contagio social que se comenzó a observar y obviamente que aquí lo que tenemos es un problema mucho más profundo. Aquí algunos de los datos de cirugía de resignación que se cuadriplicaron en Estados Unidos, en Inglaterra ese 5.300% de incremento en transiciones en chicas adolescentes. En Canadá, Suecia y Finlandia se comienza a observar un nuevo tipo de disforia de género, ya no tanto en niños sino en chicas adolescentes, y esto comienza a verse en Argentina, comienza a verse en México, en Colombia, en Perú, en Chile, en absolutamente todos nuestros países y en los países de Europa. Y ahí es donde entra de lleno el tema del adoctrinamiento por medio de influencers en redes sociales, que es realmente peligrosísimo y que obviamente lleva a la destrucción del ser humano. Hay un dato interesante y es que cuando uno tiene que comparar y estudiar, por ejemplo, el efecto de algo en una población, lo que tiene que hacer es un grupo de control. Y uno tiene que decir, bueno, a ver, si el agua me hace bien o me hace mal, el agua de este lugar, yo lo que tengo que hacer es poner a gente de este lugar a tomar esa agua y poner a otro grupo de esa gente a tomar otra agua distinta. Ahí vamos a poder ver si hay un efecto, ¿no? El grupo de control que controla si el experimento está bien. Y el experimento más grande que se ha hecho hasta la fecha de redes sociales se hizo por medio de un grupo de psicólogos de la Universidad de North Carolina, donde ellos decidieron estudiar por varios años, a partir del 2014, a un grupo enorme, gigante de niños que crecían con distintos modos familiares, algunos con televisión, otros que tenían Instagram, que tenían su celular, y un grupo de control que no tenía nada. Curiosamente, los del grupo de control los encontraron en familias cristianas y la mayoría de ellos que hacían homeschooling, que hacían educación en casa, porque eran los únicos que ellos pudieron encontrar que no tenían celular en la casa ni televisión. Entonces dijeron, bueno, a ese grupito. Y lo interesante es que para ya la edad de 12 años habían diferencias abismales entre los dos grupos. Y diferencias muy preocupantes. Los chicos que hacían homeschooling, que no tenían celular, eran normales, tenían desarrollo neurobiológico totalmente normal, con todas sus funciones apropiadas, desarrolladas y activadas. Y en el caso de los niños que crecían con televisor y redes sociales, Instagram, Facebook, Snapchat y TikTok, ya para los 12 años se veían cambios severos en el cerebro, especialmente atrofiamiento de sectores cerebrales que tenían que ver con la memoria, que tenía que ver con la comunicación, que tenía que ver con la capacidad de prestar atención. Algo muy serio realmente. Y ese artículo, ese estudio fue publicado en el año 2023. Yo lo tengo aquí en este libro, salió justo antes de que este libro salga publicado, lo tengo incluido aquí. Y es realmente preocupante porque ya podemos ver con imágenes de resonancia magnética el efecto y el impacto que los celulares tienen en el cerebro de los niños. Entonces, por ejemplo, está comprobado que aquellos niños y jóvenes que dedican más tiempo a las redes sociales y pasan largas horas en sus celulares tienen una mayor prevalencia de problemas de salud mental, de depresión y de suicidio que aquellos jóvenes que dedican más tiempo a actividades no relacionadas con la pantalla. Y curiosamente, por ejemplo, los niños y jóvenes que pasan más tiempo al aire libre, jugando, haciendo deporte, pasando tiempo con la familia, son los que están mejor mentalmente, ¿no? Se da eso, obviamente. Entonces, ustedes, si quieren tener hijos inútiles, lo primero que hay que hacer es darle celular y ahí eso pasa solo, no hay que hacer ningún esfuerzo. Pero si ustedes quieren tener hijos realmente que salgan adelante en la vida, entonces, obviamente que hay que comenzar a plantearse muchas cosas de lo que estamos viendo hoy. La epidemia de la soledad comienza a profundizarse cuando, curiosamente, sale el iPhone. A nivel mundial comienza a profundizarse el problema de la soledad. De hecho, en Google ustedes pueden buscar las métricas de búsquedas, ¿no? Por ejemplo, uno puede ir a Google y decir, a ver, si uno tiene acceso a los datos, que no es difícil eso, decir, bueno, ¿cuánta gente hoy buscó la palabra Estados Unidos o la palabra Trump o la palabra tal o cual, y aparecen todas las búsquedas de acuerdo al lugar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las búsquedas que se viralizan? La palabra soledad o todo lo relacionado a la conexión social comienza a explotar, especialmente a partir del año 2022 en las redes sociales. De hecho, es curioso cómo
Por ejemplo, en el año 2005, los jóvenes entre 15 y 24 años pasaban más de 140 minutos al día con amigos. Hoy en día ese grupo social pasa aproximadamente 40 minutos al día, incluso cuando están en la escuela. Pero que ustedes se den una idea, esos niños van a la escuela, jóvenes de 15 y 16 años van a la escuela, ¿y cuánto tiempo pasan con los amigos? Menos de 40 minutos. ¿Por qué? Porque hasta en los recreos se la pasan en el celular. Y esto es algo muy grave, ¿no? Hay un decaimiento, como pueden ver ahí, de los jóvenes y niños que no están pasando tiempo con otros, y eso tiene su impacto cognitivo. Las búsquedas de conexión social que explotan en las redes sociales, a veces con cosas tan... Uno dice, hoy en día los jóvenes tienen que buscar en Google, porque ¿cómo hacerse un amigo? ¿Dónde puedo encontrar a alguien para ser mi amigo? ¿Cómo puedo hacer para estar en contacto con alguien? Uno dirá, para eso tienes que escribir a Google o a ChatGPT. Ya es un nivel realmente de inutilidad muy grande. Y el problema con las redes sociales y el mundo virtual es que todos nosotros tenemos un mecanismo de defensa psicológico que es parecido al dolor. El dolor es un mecanismo de defensa físico. ¿Por qué tenemos dolor? Porque los neurotransmisores nos dicen por medio del dolor que me doblé el tobillo y tengo que tener cuidado, algo pasó ahí y le tengo que prestar atención. Porque me gincé, me lesioné, me disloqué, me pasó algo que requiere de la atención inmediata para solucionar ese problema. Bueno, el dolor espiritual se llama soledad. El sentirse solo es un dolor espiritual, es un dolor psicológico y es un mecanismo del cuerpo para decir, mira, hay algo que no está bien, tienes que salir de vos mismo, de tú mismo y tienes que ir a buscar a otras personas. Entonces, una persona normal, si siente soledad, ¿qué hace? Va y busca apoyo, va a un lugar público, va a la iglesia, va donde sea a encontrarse con otras personas. El problema con el mundo virtual es que la persona que experimenta soledad se mete más en el mundo virtual y por lo tanto el sentimiento de soledad se profundiza y eso hace que se meta más en el mundo virtual y es un círculo vicioso. Y es un círculo vicioso del cual muchas veces no se puede salir. Por ejemplo, hace poquito me escribió una mamá de una ciudad llamada McAllen, en Texas, y me dijo, doctor Pablo, estoy desesperada porque mi hija no sale de su habitación desde que fue la pandemia. Estamos a 2025, ¿no? Mi hija vive en su habitación, tiene miedo de salir, vive metida en su celular, vive metida en sus redes sociales, dejó de ir a la escuela, la pusimos en una especie de homeschooling del Estado, pero tiene un terror y no sabemos cómo ayudarla. Es decir, tiene un problema psicológico enorme esa chica. Pero ese problema psicológico es algo que lamentablemente se ha vuelto común, en mayor o menor grado. Tenemos casos extremos, este caso de una chica, obviamente que es un caso extremo, pero esos casos están ocurriendo literalmente. También con los varones está habiendo un problema enorme, pero en relación a los videojuegos. Entonces, así como las chicas tienen un problema con Instagram, con TikTok, los varones tienen una inclinación a meterse en ese mundo virtual por medio de los videojuegos, de Roblox y muchos otros más, Fortnite, y la pornografía, que son los dos problemas principales, también para mujeres, pero principalmente para varones, y especialmente niños y adolescentes. Entonces, la tecnología esta que supuestamente nos conecta, ¿no? Curiosamente nos está dividiendo, nos está aislando, está creando un dilema social, porque quien escapa de la realidad de los otros termina escondiéndose en el mundo virtual. Y estas imágenes de cerebro aquí es lo que yo les mencionaba recién acerca de estudios que se han hecho, porque el problema es el siguiente. En el cerebro nosotros tenemos toda una serie de funciones cerebrales que se van activando a lo largo de los años. De hecho, un cerebro tarda más o menos entre 18 y 25 años en activarse. Cuando ustedes tienen un bebé, el cerebro está prácticamente crecido. No es que va a crecer mucho más, por eso los bebés son cabezones, ¿no? Porque el cerebro, en lo que sería la masa cerebral o encefálica, ya está casi en el 80% de lo que va a ser el tamaño de adulto. Es el órgano que menos crece, de hecho, del ser humano, pero se tiene que activar. Y ese cerebro se activa por medio de la experiencia sensorial, del oído, de la luz, de lo que uno ve, de lo que escucha, del hablar, del estudiar, del leer. Especialmente la lectura hace que el coeficiente intelectual de una persona suba a otro nivel o crezca mucho más.
por medio de la sociabilización, todas las habilidades humanas, ¿no? Mientras más completo sea un niño, mejor. Mientras más habilidades vaya adquiriendo a lo largo de la vida, mejor, porque va a ser una persona mucho más completa. Y eso se manifiesta luego en el cerebro. Si ustedes a esa persona le hacen una tomografía computada, van a encontrar que un cerebro más pleno se va a parecer a este de aquí, ¿no? A este cerebro de la derecha. Todavía no está completamente activo porque vemos unos puntitos ahí de color verdecito, pero está bastante bien. A la izquierda vemos el de un niño de 5 años que apenas tiene sectores activados y se va a ir madurando cada vez más. El problema es que con las redes sociales es tanta las luces, los cambios de imagen, de sonido. Si juegan videojuegos, peor todavía. Si están en TikTok, en Instagram, es lo mismo. Que el esfuerzo que tiene que hacer el cerebro para procesar toda esa información es más de lo que su capacidad está diseñado para hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que el cerebro se comienza a apagar funciones para llevar toda la sangre a esos centros de procesamiento. Por eso mi libro se llama Apaga el celular y enciende tu cerebro. ¿Por qué? Porque literalmente, cuando se comenzaron a hacer tomografías, imágenes de resonancia magnética en el cerebro de niños y adolescentes que pasaban muchas horas en el celular, descubrieron que habían regiones del cerebro que estaban apagadas. Es decir, están atrofiadas. Y esto es un problema muy grande. Por eso se llama apaga el celular y enciende tu cerebro, porque en realidad cuando a una persona le hacen una tomografía computada, en realidad se tendría que encender completo. Pero cuando tenemos jóvenes de 16, de 17, de 20 años que tienen el cerebro de 12 o de 8 años, ahí tenemos un problema muy serio. Tenemos regiones cerebrales por las cuales esos jóvenes no se pueden concentrar, no pueden aprender ciertos conceptos. Y les voy a dar un dato tremendo. En México, cuando se hicieron las pruebas PISA, salió un dato que es realmente espeluznante. Solamente el 1% de los adolescentes en México, el 1%, ¿no? del grupo de 16, 17, 18 años, el 1% solamente entiende conceptos abstractos. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos un problema intelectual gigante ahí. ¿Por qué? Porque tenemos una generación de jóvenes que no tienen el desarrollo cerebral adecuado a su edad. Porque ¿cómo puede ser que no entiendan conceptos abstractos? Eso es un problema muy grande. Entonces, tenemos que tomar esto con mucha seriedad, porque cuando yo les decía al comienzo que lamentablemente se está gestando una generación de niños inútiles, es tal cual, inútiles en muchos aspectos, porque no pueden aprender a procesar información, a comprender, a gestionar sus emociones, con muchos problemas psicopatológicos, con muchos problemas de atención, con muchos problemas de comprensión, que esto está teniendo un golpe muy grande en las universidades, con jóvenes que no pueden prestar atención, que no pueden leer un libro, que no pueden concentrarse por más de una página, por ejemplo, y eso se va a pagar muy caro. Entonces, la inmersión en el mundo virtual induce a cambios neurocognitivos similares al proceso de la vejez. Entonces, si yo llevo a mi abuelo de 95 años y el médico va a decir, está bastante bien, se olvida de la mitad de las cosas, pero tiene 95 años, está bastante bien, ¿no es cierto? No le funciona la tercera parte del cerebro, pero a los 95 años mucho más no se puede esperar, tiene principio de Alzheimer y esto y aquello y aquello. Bueno, pero el abuelo va a decir tiene 95 años. Ahora, le lleva un niño de 8 años y va a observar exactamente lo mismo. Bueno, ahí tenemos un problema. Y eso es lo que estamos viendo, que en los niños y en adolescentes pasan tanto tiempo en el mundo virtual que tienen cambios neurocognitivos similares al proceso de la vejez. Basta con sumergirse por 6 semanas en el mundo virtual de un videojuego para causar reducciones significativas en la materia gris dentro de la corteza orbitofrontal. Algo que también está causado por el uso excesivo del Internet. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Que la corteza orbitofrontal es la que nosotros necesitamos, es la más importante para discernir, para pensar, para tomar decisiones. Y el problema es que si tu corteza orbitofrontal se reduce, la materia gris no crece más. Es como que te corten un brazo, no es que me corté un brazo, me va a crecer otro. No, no es como el pelo. Es un problema muy grave.
es muy serio. Entonces mucha gente me pregunta, bueno, ¿esos daños son irreparables? Y la verdad que no sabemos todavía. No sabemos si hay otras regiones cerebrales que van a tomar esas funciones. No lo sabemos porque es todo ha sido tan inmediato, realmente. Pensemos que en el 2012 se popularizaron los celulares inteligentes. Es decir, hace 13 años. Pero es realmente preocupante. Entonces, cuando yo veo padres que le dan iPad a los niños, y hay niños que dan un iPad que es más grande que un televisor de 50 pulgadas, yo me pongo a pensar en el daño que le están haciendo a ese niño. Porque uno que ha estudiado estudios científicos, que ha visto resultados de imágenes de casos de niños con regiones cerebrales atrofiadas para hacer exactamente eso, y mientras más luce, más sonido, más colorido, más vueltas tenga lo que le están pasando al niño, peor es para su cerebro. Lo están saturando de información y lo están enfermando. Si nosotros que somos grandes, ¿cuánta gente me dice a mí, Pablo, me voy a veces a TikTok y es verdad lo que dices tú de que pierdes conciencia del tiempo, de tanto tiempo estar ahí, porque voy y salgo con la cabeza saturada? Y sí, eso hace mal realmente, hace mal. Bueno, ¿tiene solución o no tiene solución esto? No lo sé, pero cuando se hicieron los experimentos con los gatos no tuvieron solución. Porque lo que tienen los gatos es que tienen nuestra corteza cerebral, tenemos que pensar que es como una cebolla. Una cebolla tiene muchas capas, ¿no? Y el ser humano comparte las capas fundamentales con muchas otras especies de la Tierra. Hay muchas similitudes y con procesos químicos y estructuras cerebrales. Y una de esas estructuras cerebrales fundamentales es como la de los gatos que tenemos nosotros. Entonces, hay muchos experimentos que se hacen con gatos. Entonces, porque es más fácil hacer con un gato, porque de última, si arruinas un gato, no un bebé. Y otra diferencia es que los gatos desarrollan su cerebro en un proceso mucho más rápido que el ser humano, porque si nosotros tenemos que observar a un ser humano, tenemos que estar todos 18 años ahí viendo cómo se comporta. En cambio, con un gatito lo ves unos meses y ya llega a la edad adulta. Una de las cosas que hicieron es poner la mitad de un grupo de gatos en una habitación que tenía las líneas así verticales, como ven ahora, y los dejaban en la oscuridad total. Y una hora al día prendían la luz, y era todo lo que veían. Y el otro grupo de gatos estaba en una habitación igual, en oscuridad total, y una hora al día le prendían la luz. ¿Esto para qué? Bueno, lo que se quería estudiar ahí era la corteza visual y especialmente todo lo que tenía relación a los procesos visuales del cerebro. Pero ellos querían ver si eso se afectaba. ¿Y qué encontraron? Que toda la corteza virtual había sido afectada durante el periodo clave de maduración, de tal manera que los gatos, por ejemplo, que estaban expuestos a líneas verticales, no podían distinguir nada horizontal. Entonces se chocaban con cualquier cosa que sea horizontal. No podían distinguir luces, no podían distinguir una pelota. Los gatos siempre juegan con una pelotita. No podían, porque no tenían la corteza cerebral desarrollada, se la habían atrofiado. Y lo mismo pasó con estos otros gatos. Se chocaban con las patas de las mesas, de las sillas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el cerebro no había estado expuesto y por lo tanto no tenía respuesta. No había respuesta de parte de ese cerebro. ¿Por qué este estudio es muy importante? Porque, ¿qué pasa cuando un niño no está expuesto a cosas que son propiamente humanas? Un niño que no está expuesto a una conversación con adultos en la mesa, escuchando lo que dicen. Cuando un niño no tiene la capacidad de hablar con sus papás, hablar con sus hermanos, de comer, de sentarse a la mesa, de hablar con sus amigos, de jugar y de realizar un montón de otras actividades que hoy en día han sido totalmente desplazadas por el mundo virtual. Eso es un problema enorme. De hecho, hay un artículo muy importante de la revista de la Asociación Mundial de Psiquiatría, donde se hizo un estudio de muchísimos estudios que hablaban acerca del Internet y las capacidades cognitivas, o del mundo virtual, los videojuegos, las redes sociales y las capacidades cognitivas. Y hay especialmente 3 regiones que están siendo profundamente afectadas, incluso en los adultos, para que ustedes, todos nosotros, tengamos mucho cuidado. La capacidad de prestar atención, especialmente los procesos de la memoria y la capacidad de almacenar y valorar conocimiento. La gente ya está perdiendo la capacidad de memorizar. En los niños es muy obvio, eso en los adolescentes. Y los procesos de sociabilización.
que están siendo afectados. Ahora, si nosotros vamos a ver los datos de la educación, los datos de educación en todo el mundo, nos vamos a encontrar que coincide 100% con todos estos cambios cerebrales que estamos viendo ahora. En la Argentina, por ejemplo, y pongo el caso de Argentina porque es el país de lengua hispana más alfabetizado del mundo. Ahora, ¿cuál es el problema? Ustedes digan, bueno, Argentina, si tenemos que hacer un ranking, Argentina está número 1 en alfabetización, en conocimiento, en instrucción. Pero ¿cuál es el problema? Que en este momento, para que vean que es un desastre, en Argentina solamente el 10% de los que comienzan la escuela secundaria terminan a los 17 años. Solamente el 10%. El otro 90% se pierde en el camino. Entonces, esos son datos muy, pero muy realmente preocupantes. En México, el 1% de los jóvenes solamente entiende conceptos abstractos. ¿Qué pasa con el otro 99%? Bueno, el otro 99% va a fracasar en la vida, ciertamente. No va a nunca poder tener trabajos serios o poder desempeñarse. Los procesos de atención, de memoria. Y ustedes dirán, bueno, serán jóvenes que van a tener trabajos muy simples, trabajar en fábricas, por ejemplo. Y ahí hay un problema también. En México fui a una fábrica, una procesadora de carne, de huevos, de pollo y de cerdos muy grande. Me parece que es la más grande del mundo. En esa planta procesadora, por ejemplo, sacan 100 millones de huevos al día. 100 millones de huevos al día. Y una cantidad gigantesca, por ejemplo, de cerdos enormes. Carnean un promedio entre 5.000 y 6.000 al día, vacas. Bueno, una cosa era impresionante toda la fábrica. Y me llevaron a dar una conferencia sobre este libro. Y la razón por la cual me llevaron a dar una conferencia sobre este libro es porque el dueño de esa empresa, don Manuel, había visto mis videos, seguía mi canal de YouTube, había leído mis libros y cuando saqué este libro me dijo, Pablo tiene que venir a hablar aquí a la fábrica, a todos los empleados, porque tenemos un problema gigantesco con el celular. Y el señor me contó la cantidad de problemas que tenían culpa del celular y las redes sociales y el internet, a pesar de que en su compañía, para trabajar ahí, salvo los veterinarios y salvo la gente con mucha formación en medicina animal y mucha formación en cuestiones de higiene y de control sanitario y demás, el resto tienen trabajos muy simples para hacer. Son trabajos bastante mecánicos y demás. E incluso para eso estaban teniendo problemas gigantes por culpa del celular. Que él se daba cuenta cómo había bajado la calidad de trabajadores. Siendo que para trabajar en esa fábrica, en esos trabajos, no hacía falta tener ningún título de nada. Simplemente la voluntad de trabajar. Pero este señor, después de 40 años en esa compañía, en esa empresa, él notaba que la capacidad mental de muchos de sus empleados había caído lamentablemente. Es un problema grande. Entonces, el uso del celular, por ejemplo, ha introducido una conducta de chequeo constante. La gente que todo el tiempo tiene que ir a ver qué entró, qué me entró, si no me entró. Y si ponen las notificaciones, peor todavía. De hecho, uno de los consejos que yo doy es tener todas las notificaciones en silencio. Mi celular lo tengo con todas las notificaciones bloqueadas. Nada, ni siquiera si me llaman por teléfono. Si me llaman, lo veo después y llamo de vuelta. Entonces, esto es un problema de distracción muy grande. Y cuanto más dopamina hay en la vía de recompensa del cerebro, más adictiva es la experiencia. Y aquí viene el problema. Que las notificaciones, que lo que vemos nosotros en las redes sociales, en las imágenes, en TikTok, en los reels de Instagram, genera dopamina en el cerebro. Y esto es muy peligroso porque la dopamina es una droga, básicamente. Es una hormona del placer que es normal y es natural, pero que cuando nosotros estamos influenciados por ejemplo, la heroína, la cocaína o las redes sociales, son niveles peligrosos porque son adictivos. Por eso dentro de el mundo de la psicología y la psiquiatría a las redes sociales se le dice heroína virtual. ¿Por qué se llama heroína virtual? Porque el efecto que tiene en los procesos cerebrales es parecido. Lo que pasa es que la heroína tiene una consecuencia en la vida personal de esa persona que la destruye. Pero si nosotros vamos a ver el cerebro de una persona adicta a las redes sociales, tiene un nivel de adicción con un mecanismo que es igual al de la heroína. No hay ninguna diferencia. Por eso es la heroína virtual y por eso también es tan peligrosa.
Entonces, ¿cuál es el problema también con la adicción? Que con la repetición de experiencias y de el flujo de dopamina, el cerebro llega a interpretar en un momento y dice, no, espera, esa saturación de dopamina es un error, está mal eso. Entonces, ¿qué hace? La bloquea. Y cuando la bloquea, la persona entra en depresión. Y cuando la persona entra en una caída, porque el dolor y el placer están en el mismo centro cerebral, entonces no podemos tener las dos cosas a la vez. Es una o la otra. Cuando el cerebro bloquea la dopamina, el cerebro entra en un momento de tristeza o de depresión. Y es ahí cuando la persona quiere más de eso y por eso se vuelve adicta, porque vuelve a las redes sociales más o vuelve a la droga más y consume más y más y más para tratar de llegar a ese nivel de dopamina que le causaba un nivel de satisfacción total, ¿no? Y el problema con esta droga es que es digital. Hay niños adictos, sí, está lleno de niños adictos hoy en día, con adicciones muy severas realmente. A veces se hacen virales y la gente me manda videos, mira ese niño en tal lugar, le quitaron el celular y comenzó a romper todo, ¿no? Hace poco me mandaron un video de un niño con un cuchillo persiguiendo a la madre porque le había quitado el celular. O de jóvenes que los padres le quitan el PlayStation y rompen absolutamente todo. Tienen verdaderos ataques de locura. Bueno, ahí tienes un problema de adicción. Si a tu niño le quitaste la pantalla y le dio un berrinche, es un problema de adicción. Ese niño tiene un problema de adicción. Lo normal sería que una persona le quitas algo, me das eso y que el niño se lo dé. Eso es lo normal. Cuando el niño hace un berrinche, ahí tenemos un elemento de anormalidad. Entonces lo que decía recién, el placer y el dolor están colocalizados en el cerebro. Entonces tenemos uno o el otro. Y como el cerebro te bloquea la secreción de dopamina cuando te la pasas mucho tiempo, inmediatamente hay una sensación de depresión y eso hace que la persona se adicta. Es decir, en el cerebro tenemos un mecanismo que nos lleva a la adicción. ¿Y por qué es muy peligroso, por ejemplo, en un niño y un adolescente tener adicción? Es muy peligroso porque se ha descubierto en los estudios de la adicción que si una persona, por ejemplo, no desarrolló una adicción cuando el cerebro ya cerró su etapa de madurez, esa persona es imposible prácticamente que se vuelva adicta a algo en el futuro. Entonces, si ustedes cruzaron la línea de los 18 o 20 años y ustedes dicen, gracias a Dios, yo nunca personalmente tuve ninguna adicción a nada. Bueno, yo tengo una estructura cerebral entonces que hace prácticamente imposible. Puede decir prácticamente porque nunca sabe, pero según los estudios médicos es imposible. O sea, todos los estudios médicos que he leído yo, científicos, es imposible que esa persona agarre una adicción. Es imposible que esa persona se vuelva adicta al juego, en un casino, que se vuelva adicta a la droga, al alcohol, a los videojuegos, a las redes sociales, a lo que sea. Tiene un cerebro que no tiene la estructura del adicto. El problema es cuando un niño ya tiene la estructura del adicto. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona ya tiene la estructura adicta hay un paso entre marihuana y heroína o cocaína o videojuegos o volverse adicto al casino y perder absolutamente todo. ¿No? Entonces, y eso se paga muy caro con la propia vida. Y es algo muy duro y muchas veces lleva a sufrir a las otras personas. Todos los estudios de las adicciones es terrible realmente el efecto de destrucción que tiene en la vida de una persona. Hasta el punto, y ustedes dirán, pero eso es una exageración con las redes sociales. No, porque de hecho en Estados Unidos y en Canadá ya tenemos clínicas para adictos a las redes sociales que realmente están causando problemas serios en la vida de una persona. Es decir, hoy en día hay papás en Estados Unidos y en Canadá que tienen que internar a sus hijos. Y yo estoy seguro que en Argentina, en México, en Colombia, hay muchos jóvenes que en realidad hay que internarlos. Que no hay otra. Por error a veces de los papás. Por eso, cuando a mí un papá me pregunta y me dice, Pablo, mira, nosotros decidimos a nuestros hijos no darles el celular ni nada, es lo mejor que podrían haber hecho. Pues se han librado de una serie de problemas. Aparte, no les arruinan nada a los hijos por no tener el celular. Sus hijos no se pierden nada. Sus hijos no se van a perder ningún tipo de oportunidad ni nada. Porque no tener celular no significa que no van a usar el internet si necesitan o ver un buen video, una conferencia o lo que sea cuando lo necesiten. El problema es que hay que tener cuidado con las adicciones y con todos estos problemas que vamos a mencionar rápidamente ahora. Problemas de depresión, de ansiedad,
de autolesiones, intento de suicidio, trastornos alimentarios y número 6, que fue el que vimos recién para introducir problemas de identidad personal. Todos estos problemas han explotado a partir del 2012 y podemos afirmar con toda seguridad que la causa detrás de todos estos problemas son las redes sociales. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a observar comunidades de jóvenes, de niños, de familias que no viven metidas en el mundo virtual, estos problemas están ausentes. O si se dan por cuestiones de predisposición psicológica, son mucho menores. Es decir, en las familias, yo noto mucho en las familias que hacen educación en casa, en familias que tienen comunidad, que viven normal dentro de la casa, son normales. No andan con estos problemas que los hijos andan depresivos, con autolesiones, ansiosos, que se quieren suicidar, por ejemplo. Eso no ocurre. Miren esto, a partir del año 2012 explotan los casos de depresión en varones y en chicas. Realmente lamentable, especialmente en chicas más fuerte, obviamente por la constitución psicológica. Una profesora que quiso negar esto y un estudio en Facebook dijeron no, porque en realidad son los hijos de los pobres los que tienen depresión porque no tienen seguridad económica. Entonces se hizo un estudio comparando a los hijos de familia con mucho alcance económico y muy pobres en Estados Unidos y todos tenían los mismos niveles de depresión, no había diferencia. Mientras tengan celular andan todos con depresión. En las universidades explotaron los casos de enfermedades mentales, ansiedad, depresión, trastornos bipolares, anorexia, abuso de sustancias, esquizofrenia, autolesiones. Explotaron, miren, en niñas los casos a partir nuevamente del año 2012. Casos de autolesiones en adolescentes, especialmente entre los 12 y los 17 años. El pico ahí es 13, 14, 15 y un poco 16. Suicidios en adolescentes. Fíjense que las chicas padecen más depresión que los varones, pero los varones se suicidan más que las mujeres. También por una cuestión de constitución psicológica. Entonces, cuando una persona, el factor número uno para el suicidio es la depresión. Pero cuando una persona tiene depresión, si es hombre, tiene una inclinación mucho más grande a suicidarse que la mujer. Por eso, en los varones de entre 15 y 19 años, los suicidios son mucho más altos que en las chicas. Pero también existen en las chicas y han explotado a partir del 2012, nuevamente. Y aquí tenemos en este otro gráfico cómo explotan a partir del 2012 los casos de suicidio, de autoenvenenamiento, de episodios depresivos mayores, de síntomas depresivos. O sea, es un problema relacionado. También tenemos el caso de la fama, los jóvenes que están dispuestos a hacer cualquier cosa para tener un minuto de fama. ¿No? Esa persona que se destruye su vida. La exposición total, el valor de la exposición depende del aspecto bello. Entonces esto engendra una necesidad imperiosa de belleza, de buen estado físico. Por eso ahora van a ver, por ejemplo, da asco realmente, pero cuando fui a una conferencia el sábado pasado, pasé por Las Vegas, y una cosa que me sorprendió, que realmente es causa rechazo, me impresionó la cantidad de mujeres que andaban todas con la boca parecía un pato, ¿no? Todas inyectadas y transformadas, y no se dan cuenta que les queda horrible. ¿Por qué? Porque una cosa es se inyectan una vez, después hay que inyectarse de vuelta, y se inyecta con el, en inglés se llama filler, no sé cómo se llama en español, pero se van rellenando y rellenando, que llega un momento y ya les explota la cara, ya no saben dónde meterse inyecciones, y quedan totalmente deformadas. Pero cuando uno lo ve así de manera generalizada, uno se da cuenta, bueno, eso es un efecto de TikTok, por ejemplo, ¿no? De hecho, una de las tonteras que yo cito aquí en mi libro es que una especie de posteos que se hizo viral en el año 2022 fue estas famosas de Hollywood
que había una aplicación que te cambiaba la cara y te ponía los labios así grandote, el duck face que se llamaba, ¿no? Pero en realidad era una aplicación que te cambiaba, no era que se transformaba en la cara. Pero todas las tontas veían eso y decían, ah, mira, voy a parecerme a esta otra actriz. Y se iban y se inyectaban y quedaban así. Se volvió una moda. Bueno, eso es un problema muy grande. Entonces, fíjese cómo los modelos actuales, dice este filósofo coreano Byul-Chul Han, los modelos actuales no transmiten ningún valor interior, sino tan solo medidas exteriores. Ese es un problema. Es un problema cuando ya la gente no le presta atención a los valores, sino a las medidas exteriores. Personas que se vuelven totalmente manipulables y dominables, ¿no? El valor cultural de algo, entonces en la mentalidad de los jóvenes, el valor viene de que una persona tenga tantos seguidores. Entonces, ah, no, pero esta tonta tiene 200 millones de seguidores, entonces le voy a hacer caso a ella porque tiene 200 millones de seguidores. De hecho, el posteo con más me gustas es el de un huevo en Instagram. El valor cultural depende de su existencia y no de su exposición. ¿No? De la existencia y no de su exposición. Pero ahora está todo transformado. Ahora no depende del ser, del valor, de quién es alguien, de su bondad. Es su exposición. Entonces yo voy a hacer locura en las redes sociales para exponerme. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para que me vean. Ay, me dieron 200.000 me gusta, listo, ya soy famoso. ¿Y qué te da eso? No te da absolutamente nada. Entonces hay una transformación de la percepción hoy en día en los jóvenes y en los niños. Y termino con esto, algunas recomendaciones que me parecen muy importantes. Aquí en el libro van a encontrar bastante más y muchos más argumentos para entender realmente la problemática que hay detrás de esto. Porque yo en una charla de 1 hora y 10 minutos les resumí básicamente 250 páginas. Pero ahí en el libro van a encontrar mucho más. Hay que atrasar la posesión de un smartphone lo más posible. Idealmente a los 18. Si lo pueden atrasar más, mejor todavía. No hace falta realmente tener celular para sobrevivir y triunfar en este mundo. De hecho, yo aquí en Canadá tengo un amigo que maneja muchas empresas. Es una persona que ha logrado muchísimo en la vida y tiene no sé cuántos empleados y tiene un imperio realmente. Y no tiene celular, nunca tuvo celular en la vida, ¿no? Y siempre me dice, yo Pablo no tengo celular, así que el que me venga a decir que necesita el celular, ¿verdad? Yo jamás en la vida. Y también es medio cabeza dura porque ya como que le gustó decir eso, ya no tiene celular. Y a veces es difícil encontrarlo, pasa algo y nadie sabe dónde está porque no tiene celular. Pero bueno, él dice, yo tengo una libertad, no tiene celular, no tiene redes sociales, no tiene nada. No tiene nada. Y dice, mira, el que me venga a decir que necesita el celular porque estamos en el 2025, es mentira, dice él. Es mentira. Y él fabrica helicópteros, tiene compañía de camiones, tiene empresa de ganado, tiene campos, tiene de todo. Y no tiene celular y maneja todo. Entonces, él me dice, yo soy el ejemplo de que no hace falta tener celular. Y después, no tener redes sociales, al menos antes de los 16. Mientras más lo pueden atrasar, mejor también. Pero idealmente no tener redes sociales antes de los 16 por el tema del desarrollo cerebral y especialmente en chicas adolescentes. Prohibir celulares inteligentes y tabletas en las escuelas esto debería estar totalmente prohibido en las escuelas. Nadie puede entrar con celular a las escuelas. Es más, yo sé de muchas escuelas que están haciendo contratos con los padres con la condición de que sus hijos pueden estudiar en esta escuela, pero si en su casa tampoco tienen celular. Algunas escuelas dicen contrato para que no vengan con celular a la escuela o lo tienen que dejar en un gabinete, pero mejor si no tienen celular, ¿no? Si yo tuviese que fundar una escuela o me hacen director de una escuela, yo voy a poner como condición que todos los papás tienen que firmar un contrato que en su casa no tengan televisor. Bueno, pueden tener el aparato, pero que no vean el televisor que esté prendido todo el tiempo y que no tengan celular en las casas los niños, porque eso realmente destruye. Y pasar mucho más tiempo socializando y jugando al aire libre. Y aprendiendo cosas de verdad que les sirven, aprendiendo carpintería, aprendiendo a armar cosas, jugando, explorando, yendo al parque, a la montaña, al bosque, aprendiendo a pescar, aprendiendo a sobrevivir. Que eso realmente es lo que a esos niños los va a llenar de vida y les va a dar toda una serie de herramientas y de enseñanzas que ellos van a poder usar luego para toda su vida. Así que aquí, para los que quieran,
ya sé que me ven ustedes aquí en esta conferencia o en YouTube. Aquí les dejo el contacto para los que quieran escribir, suscribirse a mis canales, o contactarme por WhatsApp o escribirme un email. Ahí les voy a dejar puestos el QR para que tengan mi contacto también. Así que nuevamente muchísimas gracias por esta invitación. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.